Nosotros hemos llegado a nuestro segmento de personal, ¿verdad? Y esta mañana vamos a hablar acerca de los tips de los sentimientos, de las emociones, cómo controlarlas. Y por ello nos encontramos muy bien acompañada esta mañana de Alfredo Rodríguez, que es nuestro coach. Bienvenido una vez más acá a Primera Hora. Gracias. Pues sí, la semana pasada estuvimos hablando también del control de las emociones, pero nos quedamos cortos, ¿no? Nos quedamos cortos. Habíamos hablado de que íbamos a dar tips específicos para el control de las emociones. Estuve revisando toda la literatura y buscando todo el tema, ¿no? Y me conseguí con 4 tips que son fundamentales, ¿no? Okay, excelente. El principal es saber cuáles son las emociones que estamos sintiendo en el momento, y para eso nosotros tenemos que entender ese diccionario de las emociones, o sea, saber qué es tristeza y que tristeza no es lo mismo que melancolía. Que nostalgia. Así es, que nostalgia no es lo mismo que depresión no es lo mismo que un estado profundo de tristeza. O sea, reconocer cada una de las emociones por lo que son, ¿no? Así es. La molestia no es decepción, o la decepción no es molestia siempre. Entonces, reconocer en principio cada una de esas emociones, ¿no? La segunda es contar hasta 10. Contar hasta 10, todos los neurocientíficos. Una vez ya habiendo identificado la emoción, contar hasta 10. Así es. Por ejemplo, alguien te ofende, alguien te hace algo que te exacerba emocionalmente, entonces tú lo que haces es que comienzas a contar hasta 10. ¿Y cuál es el tema de contar hasta 10? Que en el hecho de contar hasta 10, la información pasa del centro emocional del cerebro al lóbulo prefrontal. O sea, le das tiempo de que la información se vuelva racional. O sea, no dices, yo estoy molesto porque tú me hiciste tal cosa, sino que paras un poquito y comienzas a analizar lo que ocurrió, el punto de inicio al punto final. Como exactamente, te das tiempo, con el contar hasta 10 lo que haces es que te das tiempo para llevar la emoción a un tema un poco más racional. Otro tema interesantísimo, el control del diálogo interior. O sea, ¿qué me estoy diciendo yo sobre lo que me dicen los demás o lo que me hace sentir molesto, ¿no? El diálogo interior es interesante porque no es el hecho lo que me molesta, sino es lo que yo me digo sobre ese hecho. Sí. O sea, por ejemplo, cuando dicen, la gente no te hace cosas a vos, hace cosas y vos decidís si te afectan o no. Exactamente. El diálogo, lo que te dices a ti mismo. Por ejemplo, alguien dice algo que no estaba pensando ni siquiera en ti, y tú te lo tomas personal y comienzas a decirte un montón de cosas, seguro le caigo mal, seguro yo no sé qué tal y qué sé yo. Entonces, ese es el diálogo interior, lo que yo me digo sobre los hechos específicos que están allá afuera, ¿no? Y creo que el último es concentrar la atención sobre las posibilidades y no sobre las limitaciones. O sea, a ver, si yo me pongo a pensar solamente que tenemos una diferencia, yo me estoy basando en las limitaciones y no en la posibilidad que tengo de entender que quizás el otro lo que está haciendo es dándome un mensaje de algo que le molesta, de algo que le disgusta. Entonces, centrar la atención sobre esas posibilidades y no sobre las limitaciones. Yo creo que esos son los 4 tips específicos para el manejo de las emociones. Hay muchos más, podemos ir dándolo por gota o por segmento, ¿no? Pero sí creo que en principio serían esos 4, ¿no? Con reconocer las emociones, contar hasta 10, controlar el diálogo interior y enfocarnos en las posibilidades. Fíjate que yo aplico ese de contar hasta 10 y comienzo a recapacitar, como dicen, y decir cuál fue mi error y eso ayuda bastante. Ayuda mucho. Incluso una de las estrategias básicas y fundamentales es que cuando tú estás molesto te retiras. No entras en ese diálogo, en ese conflicto, ¿no? Sí. Tú te retiras, te vas un rato, porque eso hace que te relajes un poco. Pero lo interesante es, ¿qué es lo que pasa? La emoción es una respuesta al mundo exterior. O sea, algo pasa afuera y tú respondes a eso que te pasa afuera. ¿Cuál es la idea? Llevar esa emoción, esa respuesta automática a algo un poco más racional. Perfecto. Entonces, esos serían los 4 tips. La próxima semana le doy 4 más y hablamos de otro tema también. Excelente. Regálanos, por favor, tus contactos. Ok, los números aparecen siempre en pantalla. En Instagram, el Coach Alfredo. En Facebook, Alfredo J. Rodríguez. Gracias, Alfredo, por esa información que nos trajiste el día de hoy. Esperamos poder continuar a ampliar, sobre todo para ponerlos en práctica. Esa...